Son las 3 de la tarde, 21 minutos. Estamos con un invitado que la verdad es que no puedo dejar de pensar en él, no digo como un amigo, pero casi. Sí, lo hemos visto tantas veces aquí en la Argentina. Debe ser uno de los artistas que más veces he tenido la chance de entrevistar, sobre todo así en vivo, en el estudio. Así que con ustedes nuevamente en Buenos Aires para tocar en vivo hoy en el Roxy de Palermo, el señor Gilby Clarke. Hola. That's it. Bueno, estábamos recordando algunos encuentros anteriores. La última vez que lo vimos, tocó en vivo en la casa de un oyente cuando hacíamos los cierres de Apagar la Tele. Diciembre de 2010. Y estábamos recordando eso. Para él había sido el año pasado y fue hace 4 años. ¿Sí? 3. 2010, 11, 12, 13. 3 años. 3 años. Fue hace 3 años entonces. Y bueno, para él había sido el año pasado. Y recién cuando lo saludábamos, no estaba Name, que forma parte de el séquito que ya lo conoce a Gilby y es uno de los que trabajan en MTS y son quienes siempre traen a Gilby a Buenos Aires. Y nosotros nos saludamos con un beso, le damos la mano. Muchas veces le pregunto esto a los músicos que vienen aquí al país. Tal vez alguien lo besa casi compulsivamente, ¿no? Por la costumbre. You know what? You've been here many times, so by now you know that I don't know why, but we, between men, kiss each other, as you've seen a lot of times. So did it happen to you that someone actually kissed you here in Argentina because, you know, he was saying hi to people around you? Yes, yeah. I mean, people have, yeah. I mean, because I change countries so often, I kind of forgot until it happens the first couple of times. You go, oh, that's right. But it did last night in Uruguay. You know, somebody was saying hello, and kissed me. I was like, whoa, hold on there, dude. But now I remember. Ok, bueno, dice que sí, que le ha pasado y que como visita tantos países, muchas veces se olvida y hasta que no le sucede un par de veces no lo recuerda. Por ejemplo, anoche estuvo en Uruguay tocando y alguien lo fue a saludar y él como se alejó, pero bueno, después recuerda que es una horrible costumbre que tenemos aquí en la Argentina y bueno, parece que en Uruguay también. Y se genera esa sensación incómoda de quedar en el aire esperando que el otro te ponga el cachete. Sí, sobre todo porque bueno, en Estados Unidos ni siquiera las mujeres se saludan con un beso, ¿no? Uno se da la mano. It might be weirder for you because in the U.S. You don't even kiss a girl or a woman. No. You shake hands. You barely shake anymore. You pound people. Dice que bueno, o te das la mano o bueno, tiene muchos saludos, ¿no? Depende de a qué tribu rockera perteneces o rapero musical o de qué zona sos. Los saludos son diferentes. Actually, it depends on where you come from. In the U.S., you shake hands, you pound your hands, you do all these different things with your hands. It ends up being a mess, you know. Yeah, it does. Well, yeah, you don't know how to greet people anymore. Yeah, you know. In Europe, it's 2 kisses. Yeah. You know, we have French friends, and every time say hello, it's, you know, it's like bumping noses. Bueno, en Estados Unidos sí hay algunos saludos que son muy complicados y uno a veces queda pagando, no sabes cómo saludar. Y en Europa son 2 besos, es cierto. Sí. Y a veces uno pierde la costumbre y se termina chocando las narices. En Brasil 3. 3 son en Brasil, tenés razón. Sí. And then there's the big, strong men that when they shake your hand, they like to crush your hand, you know, and you're like, oh, I gotta play guitar. Sí, después están los grandotes que te revientan la mano cuando te dan la mano y dices, por Dios que tengo que tocar la guitarra. Gilby va a estar tocando la guitarra esta noche. Está tocando con Coverheads, ¿no? Es la banda que esta vez lo está acompañando. Está haciendo todo Sudamérica con Coverheads. Are you playing South America with Coverheads or just in Buenos Aires? Well, in Uruguay and Buenos Aires, yeah. Uruguay y Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Es la formación con el chino o sin el chino? Sí, me imagino, ¿no? Claro. Se la va a perder. I guess you know chino. Yes, of course. Yeah, Chino's my man. As we said, I've been here so many times. You know, I'm getting to know everybody pretty well. Bueno, el chino sí es casi un amigote de Gilby. Hasta donde yo sé, el chino lo ha visitado también en su casa en Estados Unidos, así que el chino a veces no puede asumir el compromiso de tocar el bajo en Coverheads, pero no se va a perder la oportunidad de tocar con Gilby. ¿Sí? Cuando el show vale la pena, el chino está ahí. Lo hemos visto muchas veces en Buenos Aires. En general sus shows tienen algo de Guns N' Roses, algunos covers, algunas canciones suyas. ¿Sigue siendo así lo que presenta en vivo? Actually, we had you so many times here in Buenos Aires, and you always play some Guns N' Roses stuff and some cover songs and some of your own stuff. I guess you still do the yes, same. It's exactly the same. I mean, I try to
change up songs, just to make it a little bit more exciting. But for the most part, I mean, I still like the bands that I've always liked, Stones, Beatles, Bowie, so when I do the live show, exactly what you said, some of mine, but I try to add in a couple nice songs, that, at least inspire me. Bueno, eso que sí, que básicamente eso es lo que sigue haciendo, tocar canciones de los artistas que le gustan, ¿no? Stones, Beatles, Bowie, y cada tanto meterá una cosita de él que al menos le sirve de inspiración, a una cosita que él tiene ganas de tocar para él. Hemos discutido varias veces aquí sobre si la generación de artistas de los 70 y de los 80 es insuperable, ¿no? Claramente. Quiero saber qué piensa Gilby a propósito. We've been having many discussions about music nowadays, rock music nowadays, and he believes that there's nothing like 70s and 80s music. I agree, 70s. You do? Yeah, it was a different time. It was a more innocent time. When the 70s, rock music was very, very fresh, very new. Now, it's been around for 30, 40 years at this point. There's a formula. Just like with pop music, they know how to make a hit song. So, people just, like I said, everything's formula. It's got a formula, and it's a little boring. There's nobody taking real chances and trying to make anything that's very, very creative. Bueno, está de acuerdo, coincide. Gilby, los 70 fueron la mejor época para él, porque por ahí era una época más inocente, donde todo era algo más nuevo, algo más fresco. Desde entonces se estableció una especie de fórmula, tanto en el rock como en el pop. Digo, hoy se sabe cómo componer un hit, cómo hacer un hit, y la cosa está como más prefabricada, ¿no? Es lo que entiende él. Antes era más fresco, si se quiere, más nuevo, más novedoso también. Y cuando ellos tocaban canciones en los 90, ¿había algo nuevo o era, digamos, no existía ya esa fórmula? Digo, lo que hacía con Guns N' Roses o con sus bandas anteriores no estaba relacionado con esa fórmula de los 70. But what about what you've been doing in the 80s and 90s? Didn't you guys play by that formula that came out in the 70s? Oh, yeah. I mean, I think we all look to bands like Led Zeppelin, Aerosmith, Kiss, Alice Cooper. We got into it because of them, seeing how they were performing, seeing how they were writing songs, and just like anybody, you get transfixed and you go, that's what I want to do for the rest of my life. Bueno, sé que sí, que obviamente, ¿no? Que ellos se inspiraron en los artistas que mencionó, Aerosmith, Zeppelin, Alice Cooper, y son ellos los que los influenciaron y los inspiraron y los motivaron a hacer esto en sus vidas. ¿Sabes qué? Es cierto, eso lo voy a mencionar, ¿no? Lo que vos decís, que está mejor que nunca, está más joven que nunca, está mucho más joven que la última vez. Actually, he mentioned that you are in very good shape. I mean, you are better than ever. Barely. It's a lot of glue. Está como pegado, no está como armado. Do you have a healthy life nowadays? No, I mean, you don't? Healthier. I mean, I think as you get older, you obviously learn from your mistakes. And, I don't drink as much as I used to. Obviously you got to exercise a little bit. And, I couldn't do what I'm doing, 6 shows in a row. I got to take care of myself. Otherwise, I just fall apart. Bueno, dice que tiene una vida más sana que antes, ¿sí? No del todo sana, que con el tiempo uno aprende a cuidarse. Claro. Y no podría hacer 6 shows seguidos, como está haciendo ahora, por ejemplo, si no se cuidara un poco. Me gustaría preguntarle algo que seguramente le han preguntado alguna vez, ¿no? Pero a mí siempre me llamó la atención la historia de grupos como los Doors con la figura de Morrison o Nirvana con la figura de Cobain, incluso los gloriosos tiempos de Guns N' Roses en los 90, ¿no? Donde te cuentan esa historia, si no la viviste desde adentro, como una especie de locura total, absoluta, permanente, de 24 horas al día, donde no había nada racional ni normal durante años, nunca. Y me pregunto si realmente era así, ¿no? Si los tipos que vivieron esa historia y vivieron para contarla como él, realmente la recuerdan así. You know what, maybe you've been asked this same thing many times, but it's amazing to me when you read about bands like The Doors with Morrison or Nirvana with Kurt Cobain and Guns N' Roses with Axl Slash and Duff. You've been there, and when you read about it, books tell us a story about
total craziness. Yes. 24 hours a day, Yeah. 365 a year. Yeah. And was it like that, really? I mean, 24 hours a day, nothing was normal. Everybody was crazy all the time. Even when you read Duff's book or Slash's book, Yeah. you read that same thing, you know? Yeah, it was. But also, I really believe that these legends are kind of made of a short period of time. We're talking about 2 or 3 years, you know. Obviously, we're a lot younger, a lot dumber. And, you know, just at that point, just really enjoying your lives, living life a certain way. But as we know, it doesn't last forever, you know. But sometimes those legends carry on for a long time, and I'm still answering for it, you know, 20 years later. But yeah, it was crazy. Very volatile. Bueno, dice que sí, que era muy volátil y muy, muy loco, pero que muchas veces esas leyendas se forjan en cortos periodos de tiempo, ¿no? A lo largo de 2 o 3 años. Y después esas leyendas trascienden y él, por ejemplo, sigue respondiendo sobre esa etapa 20 años después, que era bastante loco, pero que era una época retratada a lo largo de 2 o 3 años. Pero que sí, que era bastante, bastante loco. Y también uno siempre se pregunta, Dave Grohl sabía que Cobain se iba a morir, y Robbie Krieger sabía que Morrison se iba a morir. Él sentía que Duff y Slash se iban a morir si seguían así. And talking about legends again, we tend to think that Dave Grohl knew that Kurt Cobain was going to die sooner or later, and the same with Krieger, Manzarek in The Doors and stuff like that. Did you feel that Slash and Duff were going to die? Yes, I did. I didn't think Slash would. Honestly, I didn't. I thought Duff's days were numbered at that time. We've talked about it quite a few times since. You know, he was barely holding it together back then. I mean, it was at a point where you really didn't like talking to him because he was so out of it. You almost felt like you weren't really seeing or talking to him anymore. But yeah, I knew Slash was key. He kept it together enough. I mean, he did die on us once, but I didn't think he would. I did think that Duff would. Bueno, dice que con Slash no, que de alguna manera se las ingeniaba para mantenerse en pie, aunque murió una vez, ¿no? Tuvo un problemita ahí de salud. Pero sí pensaba que Duff se iba a morir, que sus días estaban contados, que bueno, después tuvieron la chance de hablarlo, pero que en esa época era casi imposible comunicarse con él porque estaba tan de la cabeza que no se podía establecer una comunicación más o menos racional. Y cuando lo ve hoy, que está perfectamente de físico, digamos, tiene el cuerpo trabajado, ¿cree que es la misma persona o siente que le habla a otra persona? And what about Duff nowadays? Because he's looking better than ever. He's a different person. He's a different person. I mean, we have a different relationship now. Now our kids go to school together. The wives go out to lunch together, you know, and we work together. It's completely different. I mean, I do feel that I know a different person. I don't relate to him the way I related to him back then, you know. Back then I had to speak very tough. I'm like, now I can have great conversation. We talk about football more than we talk about music. Bueno, eso que sí, que es una persona completamente distinta, ¿no? Que hoy tienen una relación muy diferente, que sus hijos van al colegio juntos, que sus mujeres se juntan a almorzar y tienen una relación, trabajan juntos, hacen cosas juntos y obviamente se puede comunicar de otra manera. En aquella época medio que tenía que moverse delante de él para hacerse notar, hoy en día puede tener conversaciones mucho más concretas y hablan más de fútbol que de música con Duff. Bueno, Slash está formando parte de este proyecto que se llama Kings of Chaos, que es un desprendimiento de alguna manera de lo que fue Rock and Roll All Stars, que estuvieron acá el año pasado, y está tocando con Slash en algunas fechas, con Duff y con Matt Sorum, así que, digo, salvo Axel, están todos ahí. Queda claro quién es el problema ahí, ¿no? O quién Sí, quiere bueno, participar. obviamente. Pero entiendo que además está Glenn Hughes y estuvo Steve Stevens y estuvo Billy Duff y digamos, un elenco rotativo con algunas figuras que se repiten para pasarla bien, supongo yo, más que nada. Pero el espíritu de lo que ellos hacen hoy es mucho más relajado, mucho más divertido. Si bien es en un marco diferente porque están tocando en lugares generalmente pequeños, cuando estaban juntos con Guns N' Roses eran estadios gigantescos en todo el mundo, pero ¿hay relación alguna entre lo que están haciendo?
Obviously, Gilby, you're doing Kings of Chaos with Thrash in some shows, and Duff and Matt and Glenn, and you know, you've been doing something similar last year with Rock and Roll All Stars. Yeah. You did Buenos Aires last year. There's any kind of connection with what you've been doing 20 years ago with these guys, or or is something totally different as your relationship with Duff is? Yeah. Well, when people ask me about, you know, Guns N' Roses back then, and, you know, I mean, the band was so big, and like I said, the 24-hour parties and all that. But what I remember really is, you know, the musicianship and playing with the guys, like, you know, playing guitar and playing shows. Because that's when it was working, you know, is when we were doing shows, and, you know, I play guitar, Slash, you know, Duff bass, and Axl and Matt. That's where the magic was. So now when we're doing this Kings of Chaos thing, it's surprising how easy it is, because we all know what to do, you know? I mean, like I said, we're older, we're smarter, hopefully. But yeah, we just kind of click back into place. It's like there's almost, like I said, not a lot of talk about music, you know? We almost start talking about other things because it just works. Bueno, dice que sí, que en ese caso sí hay varios puntos de conexión en cuanto a lo musical, porque más allá de lo que él contaba antes, ¿no? Que era una locura total hace 20 años con Guns N' Roses, la conexión musical estaba ahí, que encajaban las partes cuando tocaban en vivo, él y Slash la guitarra, Duff el bajo en aquel momento, y que hoy eso se da naturalmente, por eso ni siquiera necesitan hablar de música y hablan de otras cosas, porque cuando se ponen a tocar, eso vuelve a fluir con la misma naturalidad. Yo creo, y para terminar un poco con la temática Guns N' Roses y volver a lo que él va a estar haciendo esta noche en el Roxy Live, que Chinese Democracy es uno de los mejores discos de rock de los últimos 20 años. Y entiendo que Slash o Duff no quieran hablar demasiado al respecto, pero él de alguna manera siempre pudo verlo desde afuera, imagino. ¿Escuchó ese disco? ¿Qué le parece? I don't know if you'll agree with me on that, but Chinese Democracy to me is one of the best rock and roll albums of the last 20 years. And I actually understand why Duff or Slash might not want to talk about it, but maybe you had the chance to look it from the outside, even playing in Guns N' Roses. Yeah, I mean, I do see it from the outside. I had absolutely nothing to do with it. I mean, here's how I feel about it. There's two ways of looking at it. There's a way of looking at it that it's an evolution of a band. Okay, you know, this is the band at the beginning, and it's evolved into this, and I see that side, you know, from Axl's point of view, but the side that I see it from is, you know, someone like Ozzy can do Black Sabbath, but then he can go do Ozzy, and, you know, it's still hard rock, but it's a different side of it. You know, for me as a choice, that's what I would have liked to have seen. Keep Guns N' Roses evolving with Slash and Duff, you know, Izzy, me, whoever's contribution, let that band evolve. And then let Axl go do what he wants to do, because Chinese Democracy is an Axl Rose record. It's not a Guns N' Roses record. You know, it's got the name on it, but it's not. Even most of the players that were on it aren't in the band anymore. Bueno, dice que él lo ve de esta manera, ¿no? Que se lo puede tomar como un proyecto que responde a la evolución de la banda, ¿no? De la banda Guns N' Roses, pero por ahí como hace Ozzy con Black Sabbath, que puede hacer Sabbath y después puede volver a hacer hard rock con Ozzy y experimentar un poco, para él no es un disco de Guns N' Roses, sino que es un disco solista de Axl Rose, que él podría haber dejado evolucionar al grupo con Duff, con Slash, y aparte hacer sus proyectos solistas, pero que no lo siente como un proyecto de Guns N' Roses. Cuando él toca las canciones de Guns N' Roses, cuando lo haga esta noche, ¿vive el presente o vive el pasado? ¿Esas canciones lo hacen inmediatamente pensar en el pasado o las vive como si fueran parte del presente? When you do Guns N' Roses songs, as you are going to be doing tonight, what goes on in your head? Do you live on a constant present thing, or you kind of go back to... I don't go back. I feed off the energy of the audience, because one thing that's very rewarding is no matter
when I'm playing my songs, the audience reacts a certain way. When I play a Guns N' Roses song, they react in insanity. So you feed off of that energy, and it's fun. I actually never, ever go back because I don't even play the song the way I used to. So yeah, it's just feeding off of that energy, off of the audience. It's an incredible feeling to have that. Bueno, dice que no piensa en el pasado, que él siente una especie de retroalimentación con la gente y que sabe que la gente reacciona de una manera cuando toca sus canciones y de una manera completamente distinta cuando toca las canciones de Guns N' Roses, ahí donde la gente se vuelve loca. Así que lo que hace un poco es interactuar con la gente y no pensar en el pasado. Recién escuchamos de cortina Dead Flowers, el cover que él hizo del tema de los Stones, quizás uno de los temas más populares de él. Quería saber, digamos, qué encuentra él en los Stones que no encontró en otra banda y después por qué no grabó otras canciones de los Stones, si es que, digamos, con esta la había ido también y si es que es fan de los Stones, como tengo entendido. We've been listening to Dead Flowers, a song that you usually play live, and you've done a lot of times. What is your relationship with the Stones? Obviously, you're a big fan of the Stones, and why didn't you do any other Stones song? Oh, I do. You actually did? Yeah, I do. Yeah, I do. Pero en disco no. A couple more. Not in record, or you did? No, not on record. No, Okay. but live we do. Just for me, Stones to me are one of those perfect rock bands. It's got guitarists that play off of each other, and a great front man. Guns N' Roses to me was just a louder version of the Rolling Stones, and when I got into Guns N' Roses, like I said, I was perfectly happy. This is what I wanted to do. I like having two guitars play off of each other, but just at a louder volume. So that's all I do with the Stones is when I play it, I just play it a little bit louder. Bueno, dice que sí, que obviamente le encantan los Stones, que no ha grabado otras versiones, pero sí las hace en vivo, otros temas de los Stones, y que para él los Stones es la banda perfecta de rock and roll, ¿no? Y que Guns N' Roses era como una versión más tocada a mayor volumen que los Stones, ¿no? Que cuando él entró a Guns N' Roses sintió que eso era lo que quería hacer, la interacción entre las dos guitarras, pero dos guitarras tocadas a mayor volumen, y eso es lo que hace cuando toca esas canciones en vivo. Gilby Clarke nuevamente en Buenos Aires siempre es bienvenido. Sí, hemos tenido... Hay una relación ya escrita, creo yo, entre Argentina y él, como con algunos pocos artistas. Supongo que esto él lo sabe. Welcome back to Argentina again. I guess you know that there's a strong relationship between Argentina and you, as with the Ramones and Megadeth and Purple and bands that been playing here for so long. So Thank you. I know you enjoy your stay here in Buenos Aires. I love it. I mean, I guess we were like the pioneers, the first people to come. But yeah, I do. Like I said, it is a special relationship. And I always say it, Argentina fans are so passionate about music, especially hard rock. And there's nowhere else on earth that they respond this way. Bueno, sí, sabe que tiene una gran relación con el país, que siempre que viene la pasa bien, que es uno de los pioneros y que, bueno, el público argentino tiene una relación muy pasional con la música, especialmente como con el hard rock, y que eso no sucede en otros lugares del mundo. Gilby Clarke en Doble Nada, Gilby Clarke tocando con Coverheads como su banda de acompañamiento esta noche en el Roxy Live. No hay Kings of Chaos en Buenos Aires, pero bueno, vino Gilby, así que lo vamos a disfrutar como cada vez que estuvo aquí en la Argentina. Gilby, thank you very much again, man. Oh, thank you, guys. Thanks.